Momento de informe, momento de darle paso a Sofía Cortiz. Sofía. Aquí estamos para hacer, como decía Sale, un nuevo informe en materia internacional que titulamos Gira Internacional de Orsi, Multilateralismo desde el Sur Global. Sabemos que ha estado desde el 29 de junio fuera del país, Yamandu Orsi, que vuelve hoy a primeras horas de la tarde, vuelve desde Río de Janeiro, luego de que culminara la cumbre de los BRICS, pero estuvo antes, el 29 de junio, se trasladó en primer lugar a Sevilla, España, luego estuvo en la cumbre del Mercosur, en Buenos Aires, Argentina, y termina con los BRICS. En Sevilla, bueno, recordemos, estuvo en la cuarta conferencia de las Naciones Unidas sobre financiamiento del desarrollo. En ese marco, además, porque cada una de estas instancias lo que tiene es que no solo se dan estas conferencias, estas participaciones en el momento de las cumbres, sino el trato mano a mano, bilaterales que se tienen por fuera de esas instancias. Vos ahora embromabas un poco, Luqui, ¿no? Bueno, lo que pasa fuera de las cámaras, que eso a veces es igual o más importante que lo que sucede en las instancias en que están todos. Y cuando ocurrió la ida a Sevilla, valoramos en su momento que algunos gestos, como el hecho de que había cenado Yamandu Orsi en la misma mesa que el rey de España o que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no era algo menor. También mantuvo 2 reuniones bilaterales, una con el presidente de Ecuador, con Daniel Noboa, con quien acordaron además respectivas visitas a sus países, y con el presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, que en el marco de esta idea de ratificar lo antes posible el acuerdo Mercosur-Unión Europea, también valoraron desde Cancillería, desde el gobierno, que era un encuentro importante. Entonces, bueno, por un lado se dio eso, y en esta instancia Yamandu Orsi volvió a hacer hincapié en algunas cuestiones que se vienen marcando desde el sur global, como la reforma de la arquitectura financiera internacional, porque estamos hablando de que se trataba justamente de la cuarta conferencia sobre financiamiento del desarrollo. De ahí lo que llevó Orsi fue que en realidad los países más desarrollados, con mayor capital económico, deben trasladar más a los países del sur global, porque en definitiva somos los que menos recursos tenemos, los que menos contaminamos, y sin embargo, no tenemos las herramientas, los recursos para poder contribuir al cambio climático, al cuidado de la Amazonia, algo en lo que viene haciendo mucho hincapié Lula y Petro. Habló de eso, habló de la gobernanza económica global, que planteó que debe ser más inclusiva, representativa, equitativa y eficaz. Es otro tema que viene estando en agenda, lo de la gobernanza económica global. Vamos a escuchar parte de lo que decía en esa instancia. Ratificamos la relevancia de la cooperación sur-sur y triangular como esquemas de cooperación para el desarrollo, donde la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades son herramientas e impulsores claves del crecimiento para países de renta media o alta como el Uruguay. Por último, Uruguay reafirma su compromiso con la defensa y la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana sin ningún tipo de distinción o discriminación. Estamos aún más convencidos que el multilateralismo es el camino adecuado para acelerar los esfuerzos de forma conjunta y coordinada que permitan construir soluciones comunes, duraderas y justas para el bienestar de nuestras poblaciones y cumplir con los compromisos de la Agenda 2030 para asegurar que nadie quede atrás. Bueno, justamente yo elegí poner, más allá de que en estos días hemos ido escuchando los distintos discursos de Orsi en estas 3 instancias, elegí recordar algunos fragmentos porque a medida que avancemos en el informe vamos a ver que hay elementos comunes, y por eso también como titulábamos este informe, como la mención al sur global, ¿no? El multilateralismo sur-sur, que es algo bien importante para este gobierno, el resaltar toda la región como región de paz. Esas son cuestiones que van a estar en las 3 instancias en las que estuvo Yamandu Orsi, que días más tarde, luego de Sevilla, como decía, se traslada a Buenos Aires en una nueva cumbre del Mercosur. Allí terminaba la presidencia pro tempore de Argentina en manos de Javier Milei,
pasaba a manos de Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva y recordemos que ya había estado presente en la cumbre pasada, en el encuentro pasado del Mercosur, Yamandu Orsi, invitado por Luis Lacalle Pou, pero ahora era la primera vez que participaba como presidente en funciones. Fue una cumbre particular en cuanto a que no se dieron cruces entre los distintos países del bloque, porque también veníamos muy acostumbrados a que solía haber muchas tensiones. Recordemos cómo arrancaron las conversaciones o las cumbres entre Lacalle Pou y Alberto Fernández, por ejemplo, o el tono con el que se presentaba Lacalle Pou a las cumbres del Mercosur, planteando esto de la modernización, la flexibilización, pero desde un lugar distinto al de Orsi, que plantea eso, pero haciendo un foco en que el Mercosur es muy relevante para Uruguay y para la región, ¿no? Y sin embargo creo que Uruguay solía ir en la administración pasada con la idea de bueno, si nos acompañan bien y si no habrá que repensar qué hacemos con el Mercosur. Pero la idea era déjenos andar y el foco estaba ahí, no tanto en la valoración del bloque. Vamos a escuchar lo que decía sobre este punto el presidente Orsi. Uruguay enfrenta una necesidad estructural de mayor apertura al mundo. Nuestra dimensión económica y características productivas hacen imprescindible la ampliación y diversificación de nuestros mercados, especialmente en la región Asia-Pacífico, actual epicentro del dinamismo comercial global. Esta aspiración no debe interpretarse jamás como un alejamiento del bloque. Muy por el contrario. Nuestras exportaciones con mayor valor agregado y fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas continúan teniendo al Mercosur como destino prioritario. En este sentido, estamos comprometidos con los trabajos que se vienen desarrollando para eliminar las medidas que afectan al comercio intrazona hacia el perfeccionamiento de la zona de libre comercio. Por ello, asimismo, creemos que el bloque tiene aún un gran potencial como plataforma común que permita abordar con creatividad y bajo el principio del consenso las distintas velocidades y estrategias de inserción internacional de sus estados partes. Como les decía, el foco en la fortaleza que tiene el Mercosur, que además en esta cumbre todos valoraron que se había llegado a este acuerdo con los países EFTA, ¿no? Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, que no son parte de la Unión Europea, pero que esto podía ser un paso hacia la ratificación del Tratado Mercosur-Unión Europea. Entonces, claro, se dio también en un ambiente en el que se decía, hubo logros finalmente. No es que el Mercosur no avanza en nada. Acá algo se concretó. Y en ese sentido, en su momento, Lubetkin, ese mismo día de la cumbre en rueda de prensa, salió a decir eso, un poco esto de, bueno, el Mercosur vive, está pujante. Cuando yo empecé en la Cancillería, se planteaban todos los problemas, que para qué servía. Bueno, ahora vemos que efectivamente sirve. Claro, se planteaba esto que justo el turco nos manda allí el apunte y el recuerdo de que se hablaba del Mercosur como corset, ¿no? Sí, claro. Y no como una plataforma de desarrollo, no se aprovechaba esta oportunidad. Sí, por eso se consideraba que si se podía salir, ¿no? Bueno, esto del lastre también. ¿No? Se había que ir con... pero algo interesante que hablaba ayer con el economista Marcos Soto es que otra cosa puso Uruguay sobre la mesa en esta instancia del Mercosur, que así como lo valoró, también planteó que hay una balanza comercial desbalanceada, valga la redundancia, en relación a Argentina y Brasil. Para Uruguay es el desbalance y que eso se puso sobre la mesa, que era algo que no estaba presente y que entonces, así como se valoró positivamente, también se pudo incorporar una preocupación de nuestro país. Finalmente Orsi se trasladó a Río de Janeiro para participar en la cumbre de los BRICS, decía, invitado por Lula. BRICS, recordemos, esta alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, o sea, estamos hablando de grandes potencias. Ahora que hablamos de un mundo multipolar, ya sabemos que China juega un papel importantísimo. Vamos a hablar también de las dimensiones de la India en términos económicos y demográficos. Entonces, realmente se jugaba mucho también en esa participación, además de otras varias reuniones bilaterales que tuvo Orsi, que ya vamos a mencionar, pero escuchemos algo de lo que decía entonces en los BRICS.
La defensa del sistema multilateral no es solo un imperativo ético o normativo, sino una necesidad práctica en un mundo crecientemente interdependiente. Uruguay cree firmemente que contar con un sistema multilateral basado en reglas es condición fundamental para potenciar los vínculos económicos que contribuyen al crecimiento de todos los participantes en un entorno predecible, especialmente en el caso de los países en desarrollo. Asimismo, ante una realidad que muestra la importancia creciente de las economías emergentes en el actual contexto internacional, así como la necesidad de incrementar la cooperación entre países del sur global, Uruguay se encuentra dispuesto a colaborar con todas aquellas iniciativas tendientes a incrementar la cooperación internacional que procuren complementar los esfuerzos de instituciones financieras multilaterales y regionales ya existentes, que reflejen la nueva coyuntura de la gobernanza internacional. Bueno, estos son los 3 fragmentos que separé entonces de Orsi en Sevilla, en Buenos Aires y en Río de Janeiro, y decía, hay elementos comunes, porque ahora que escuchamos los 3, efectivamente vemos que el multilateralismo está en todos los casos, eso en medio de las reglas que pone ahora Donald Trump, ¿no? De los aranceles que pretende imponer, que en estos días se siguen negociando y algunos ya están impuestos, justamente aranceles que se establecieron cuando se estaba dando el primer encuentro de la CELAC en Honduras, del que participaba Orsi y donde el multilateralismo fue un tema central. Bueno, ahora vuelve en cada discurso del presidente, vuelve el concepto del sur global, vuelve la alianza también con Asia, con apostar a esa región fuertemente, y las gobernanzas, alternativas o que hay que repensar en materia de financiamiento. Eso es algo que estuvo por allí, y yo mencionaba además que tuvo varias bilaterales en Brasil en el marco de los BRICS, estuvo con el primer ministro de Egipto, con el presidente de Angola, con el presidente de Sudáfrica, con el primer ministro de India, con el primer ministro de Vietnam y con el presidente del Banco Asiático. Los encuentros estos trajeron novedades, como la intención de India de poner una embajada en Uruguay, que esto se suma a la idea de Ucrania de poner también una embajada en nuestro país, que confirmó esta idea en abril. Y a propósito de la relevancia de estas reuniones bilaterales, concretamente con India, el contador, dije economista, pero es quien dirige la Business School de la UCU, de la Universidad Católica, Marco Soto, lo que decía es que hoy India ya es el país que tiene la mayor población, la mayor demografía y el que va a tener la mayor población en los próximos 50 años frente a la proyección de un desplome de la población china, hablando entonces de la importancia de esta bilateral. Además, nos decía, cuando hablamos de relevancia de mercados, tenemos que hablar de países que tienen muchísima población y que tienen un dinamismo económico relevante y que son capaces de consumir. Además, remarcó el potencial que tiene Uruguay para crecer en India, porque dice que Uruguay prácticamente no tiene un flujo comercial con este país, que es casi inexistente. Entonces allí es mucho lo que tenemos para mejorar. Dijo que Uruguay debe colocar sus mayores énfasis de la política de inversión internacional en estas zonas. Estamos hablando de India, pero también de Indonesia, de China, de Vietnam y de Japón. Otra novedad que trajeron los BRICS, es la invitación por parte de Sudáfrica a participar de la próxima reunión del G20. Esto se va a realizar en Sudáfrica, justamente de allí viene la invitación. Otra instancia donde se trabaja en las grandes ligas, ¿no? Porque el G20 abarca casi el 85% del PIB mundial, más del 75% del comercio global y prácticamente 2/3 de la población del planeta. Por otro lado, hablamos también con Viviana Barreto, que destacó este ámbito de integración, de diálogo del sur global por su magnitud geopolítica y económica. Allí me refiero a los BRICS, un ámbito de contrapeso de la hegemonía occidental súper interesante. Dijo, escuchemos lo que planteó Barreto.
Yo creo que es sumamente relevante hacer política internacional, es una tarea del Estado, es una tarea en este caso del gobierno de Orsi, y creo que cumple con su responsabilidad como gobernante de sentar a nuestro país en ámbitos donde pueda desarrollar diálogo con otros países del mundo. En particular es súper clave la relación con el sur global. Uruguay no tiene un rol porque es un país invitado, entonces va a estar como asistente en las discusiones, por supuesto que va a poder hablar un poco. Pero también es muy relevante lo que pasa en los cuartos de al lado, como se dice en términos diplomáticos, ¿no? Y en las reuniones bilaterales. Entiendo por lo que ha trascendido que hay como un foco bastante puesto en la discusión sobre apertura de mercados, sobre encontrar nuevas oportunidades de colocación de nuestras exportaciones, que es interesante e importante. Y bueno, yo creo que es una tarea relevante de un gobierno en el ejercicio de su responsabilidad de Estado, hacer política internacional. Uruguay como país pequeño no es que reciba el presidente innumerables invitaciones de hacer giras internacionales. De hecho, va a ver al primer ministro de la India en la cumbre de los BRICS, y el primer ministro fue a visitar antes a Milei, o sea, no viene a Montevideo. Entonces es importantísimo aprovechar todas las oportunidades que existan para tener diálogo internacional. Creo que hace muy bien el gobierno en ser parte. Bueno, la importancia de esto, ¿no? De hacer política internacional, de aprovechar justamente estas oportunidades como para contactarse con otros países y no solamente ir al evento en particular, que bueno, en estos casos, por ejemplo, está como invitado. Sí, que alguna gente confunde, ¿no? Algunas voces de la oposición que decían, en realidad estas metas sacarse fotitos y lo que vale no son las fotitos. Bueno, en realidad se están abriendo también posibilidades de otra índole, ¿no? Se está trabajando en posible apertura de mercados, se está permitiendo que pongan a Uruguay como un actor con el que colaborar del sur global. No es menor estar entre estos países con estas reuniones que mencionás, Ale, y en esto hay una diferencia muy clara con el gobierno pasado, porque recordemos que en su momento, en 2023, Lula invitó a Luis Lacalle Pou a participar del encuentro del G20 que iba a ser en noviembre de 2024, y no participó Luis Lacalle Pou. La intención de Lula había sido invitarlos porque eran parte Brasil y Argentina, entonces invitar a los otros socios del Mercosur. Extendió una invitación a Uruguay y Paraguay. Paraguay estuvo presente, Uruguay no. Eso también es algo que lamentó el actual canciller Mario Lubetkin. Bueno, en los BRICS de vuelta estuvo presente el tema de la solidaridad, de la paz, con todas estas cuestiones que poníamos el otro día cuando entrevistamos a Viviana Barreto aquí, de que por supuesto no se puede estar Rusia allí también, ¿no? Con toda la guerra con Ucrania, no es que son países que estén a salvo que puedan hablar de la paz porque no ejercen ningún tipo de violencia, sino que, bueno, en su declaración final se apostaba igual a comunicarse en estos términos, a ir hacia ese lugar, y sobre todo en el discurso de Orsi figura así el llamado a la paz, a la solidaridad, al multilateralismo y el sur global. A raíz de esto que decía el posicionamiento de la oposición, escuchamos que después de la cumbre de los BRICS salió muy crítico el Partido Colorado, sacó un comunicado planteando que su profunda preocupación ante la falta de una política exterior clara y coherente por parte del actual gobierno, que se evidencia en su creciente acercamiento a los países que integran el bloque BRICS, dijeron. El hecho de que el presidente Yamandu Orsi haya participado en la cumbre de los BRICS compartiendo espacio con regímenes autoritarios como Rusia e Irán, así como con países asociados a bloques que incluyen dictaduras como Cuba y Bielorrusia, genera serios cuestionamientos sobre la orientación política que se está adoptando, marcaba el Partido Colorado, que además decía que esto podía tener repercusiones por el reciente anuncio por parte de Estados Unidos de un arancel adicional del 10% a cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS. Bueno, hablamos con ambos, con Barreto y con Soto, sobre este planteo, de si realmente había un alineamiento ideológico, si era riesgoso para Uruguay participar de esta instancia. Escuchemos en primer lugar lo que nos dijo Barreto aquí en los micrófonos de M24 y luego lo que nos decía Soto. Creo que hay una clara identificación en algunos aspectos y una clara sintonía con la política internacional de Lula, de Brasil, ¿no? Eso es indiscutible. Creo que hablar en los BRICS en términos homogéneos es más complicado. A mí me parece poco productivo, ¿no? Esto de, bueno, pero Uruguay va a estar en un foro donde está Irán.
Bueno, sí, claro, Irán, como en su rol internacional, es un país bastante problemático y que podamos, yo no soy especialista, pero bueno, que se puede reflexionar muchísimo. Ahora, no hay ningún compromiso desde Uruguay con Irán, ni con la política internacional de Irán, por estar en ese ámbito de diálogo internacional, porque lo mismo podríamos decir, Uruguay estaría en un ámbito con un gobierno que viola todas las normas de derecho internacional y tira misiles de largo alcance por sospechas de armas nucleares. Bueno, es una discusión de política chiquita, digamos, ¿no? Bueno, eso era lo que decía al final, política chiquita, en estos casos estar mirando en estos términos, porque además Uruguay no ha sacado el foco de otros puntos como la Unión Europea, ¿no? Yo decía ahora, bueno, cuando estuvo en Sevilla, estuvo el interés por mantener también reuniones impulsando la ratificación de este acuerdo, es algo en lo que también viene trabajando el canciller Mario Lubetkin, o sea, no es que es una cosa o la otra para este gobierno. Y sobre esto también habló Soto con nosotros. En los BRICS está Brasil, está China, entre los dos son el 40% de nuestras exportaciones y con un potencial enorme. Y ese potencial, ese 40% de exportaciones no lo sustituye ningún otro mercado potencial hoy. Entonces, lo más inteligente que puede hacer Uruguay es profundizar sus vínculos con Brasil, profundizar sus vínculos con China, profundizar sus vínculos con la zona asiática. Las amenazas de Trump, si uno analiza y pasa raya, para Uruguay el destino a Estados Unidos en materia de bienes no es imprescindiblemente relevante, digamos, ¿no? Es decir, no tiene una relevancia como tiene Brasil y China. Entonces, creo que entrar en ese juego también es peligroso, ¿no? Es decir, bueno, obedecer ciertas amenazas puede ser hasta más peligroso o hasta contraproducente para el propio Uruguay. Bueno, lo decía Soto, en realidad nuestro intercambio comercial con China no tiene nada que ver con lo que intercambiamos con Estados Unidos. Y además, cuando se le ha consultado por esto a Lubetkin, él aclaró, nosotros no somos parte de los BRICS, además, o sea, caerle a Uruguay, y además, ¿de qué forma nos caería justamente cuando nuestra balanza comercial con Estados Unidos no se nos va la vida en eso? Que no quiere decir, de vuelta, menospreciar los acuerdos que se puedan tener con Estados Unidos. Uruguay no se niega, o sea, no pretende cortar ese comercio ni nada por el estilo. Pero acá Soto dice, bueno, fue bueno participar de esta instancia de los BRICS porque allí estábamos con los grandes. De todas maneras, aclaraba también el propio Soto que hubo un tono siempre muy moderado con Trump desde esta administración, incluso, él decía, no se puede desconocer que sí, que es un gobierno progresista, ciertos acercamientos con otros gobiernos, pero problemático sería si lo invitaran a otras cumbres de otro tipo y no asistiera, o si lo invitaran a una bilateral con otros actores que no fueran, ¿no?, Petro, Lula, Pedro Sánchez, y no asistiera. Eso sería problemático, que no es lo que se ve por el momento. A su vez, en rueda de prensa en estos días desde el exterior, Lubetkin hizo un balance cuando le preguntaron cuáles son los resultados que trae, qué se pretende de toda esta gira. Esto fue lo que dijo. Lo que hemos logrado, la relación de los viajes anteriores del presidente de América Latina y ahora en Sevilla, en el Mercosur, por los acuerdos que se han establecido y por el escenario que tenemos frente a nosotros con la Unión Europea y con EFTA, o sea, con 31 países de alto nivel adquisitivo de Europa, y ahora con estos países asiáticos y africanos. Primero estamos abriendo el Uruguay a un escenario muy superior a lo que estaba planteado antes. ¿Cuáles van a ser los resultados? Sin duda, creo yo, en aumento del comercio, sin duda, creo yo, en aumento de inversiones, y sin duda se nos planteará todo de una forma diferente, en la cual yo creo que más que el acceso a mercados, una de las cosas que tiene que prepararse Uruguay es qué es lo que Uruguay va a tener capacidad de ir colocando. Bueno, acá ponía sobre la mesa algunos puntos el canciller, que también ha venido aclarando que estas no son cosas de un día para el otro, no es que los mercados se van a abrir en la próxima semana,
pero sí que desde que arrancó este gobierno, bueno, Lubetkin ya ha hecho otros viajes, ¿no? Hizo también un viaje por China de varios días, ahora está en Asia, y también estuvo esta salida a la CELAC, donde además eso, ¿no? Uruguay va a pasar a tener un rol muy importante después que termine la presidencia pro tempore Colombia. Así que Uruguay se viene moviendo y en eso Lubetkin nota una diferencia con el gobierno pasado. Viene como marcando un rumbo, ¿no? Tiene como una Yo creo que sí, que lejos de lo que dice la oposición. Lejos de lo que dice la oposición, estaba viendo acá que habían puesto por acá, por el grupo. Pero sí, que lejos de lo que dice la oposición, que no hay un rumbo claro y que la visión hemiplesca, creo que todo lo contrario, que en este momento Uruguay está abriéndose al mundo, que los distintos analistas entienden que Uruguay debe salir y sentarse con los distintos actores y que hay objetivos claros, por ejemplo, en materia de mercados, y que eso después tiene que redundar en la llegada a toda la población, porque eso también lo marcó el canciller en sus primeras entrevistas desde que asumió, que acá el tema no era abrir mercados por abrir mercados, era y que después viniera el derrame, sino que eso se tiene que ver después reflejado en puestos de trabajo, en redistribución, que la política exterior es justamente política interior también. Escuchemos el balance que hizo Soto de esta gira de Orsi. Primero que el presidente uruguayo tiene que salir, y que haya salido es importante. Los flujos comerciales, sobre todo con mercados en los cuales nos cuesta, el vínculo se hace a alto nivel. Entonces, el presidente tiene que viajar, tiene que salir, es correcto que haya ido a España, es correcto que haya ido a Buenos Aires, y es correcto que haya estado en Brasil, y digo más, a esa agenda hay que exigirla. Entonces tiene que ya estar programando y acordando y coordinando las visitas a los países asiáticos, también profundizar el vínculo con países africanos, que no hay que olvidarlos. Son países que también tienen una demografía dinámica y una economía dinámica y que van a crecer muchísimo y que también van a precisar muchísimos alimentos en el mediano plazo. Es decir, no alcanza únicamente con este viaje, sino que esta agenda tiene que ser activa, dinámica y en procura de hacer conocer Uruguay al mundo y poder llevar ya preacuerdos, ¿no? Acuerdos borrador con esos países donde uno ya sabe que puede tener algún tipo de complementariedad o afinidad productiva. Entonces, como primer apunte, creo que es positivo. Además, el acercamiento a India en los BRICS creo que es una nota relevante, de modo que uno se repasa estos hitos que pasaron estas últimas semanas, habla de un dinamismo de la agenda internacional que tenemos que seguir avanzando y que no podemos delegarla a ningún otro país. La tiene que encarar y liderar el gobierno uruguayo, porque lo que no haga ahora es tiempo perdido. Bueno, Soto aclaraba esto de lo tiene que liderar Uruguay por esto de, se va a recostar totalmente en Brasil, va a estar marcada su agenda por otro país. Dije, no, lo tiene que marcar Uruguay, pero hizo bien en sentarse en cada una de estas conversaciones y participar. Escuchemos ahora el balance que hizo el canciller Mario Lubetkin. Si ustedes suman nuestro viaje por China, si ustedes suman las bilaterales del presidente con las principales figuras de los principales países asiáticos, si ustedes suman ASEAN, está claro que nosotros hicimos y vamos a hacer un viraje en relación a nuestro comercio y a nuestras relaciones con Asia. Si ustedes suman las reuniones que tuvo el presidente y los mensajes que recibieron por parte de Sudáfrica, de Angola y de Egipto. Egipto es el norte de África también, nunca lo vamos a olvidar. Y si naturalmente recuerdan los resultados del Mercosur, solo podemos poner a esta gira internacional de apertura como nunca del presidente Orsi solo un signo en positivo, y que ahora se trata de construir porque las avenidas están creadas y además, naturalmente, como ustedes recordarán, nosotros asumimos la presidencia del CELAC, o sea, de los 33 países de América Latina y el Caribe, donde también hay mucha expectativa a partir de abril. Estamos satisfechos, creo que vamos avanzando muy rápido. Ahora, en los tiempos que la acción lo permita, tendremos que empezar a mostrar los resultados. Bueno, y en ese sentido, Lubetkin siguió hacia Asia, Orsi vuelve hoy, pero él continuaba su viaje y hoy Uruguay firmará en Kuala Lumpur un acuerdo comercial con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, integrada por Tailandia, Indonesia,
Malasia, Singapur y Filipinas. Y otra información en materia regional: ayer se conoció, y lo decíamos hoy temprano en la pista, que Yamandu Orsi va a participar el próximo 21 de julio de un encuentro con líderes progresistas que se dará en Santiago de Chile, en el que estará, por supuesto, Boric, pero también Lula, y que vendrá el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que después viajaría a Uruguay, según lo que puso el diario El País allí en su información. Así que por aquí el informe de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Sofi. Tremendo panorama internacional y